Hola queridas amigas, sean bienvenidas a otro programa de Vasijas de Honra. Es un placer el poder saludarles y darles la bienvenida a un nuevo programa. Déjenme decirles que el tema que vamos a tratar el día de hoy es uno que ha sido pedido por muchas de ustedes. Y en nuestros estudios tenemos al hermano Carlos Pérez. Bienvenido, hermano Carlos. Y también a su esposa Nora de Pérez, Nora Visa. Bueno, y ahora, ¿por qué tenemos estos invitados tan especiales junto a nosotros? El tema que vamos a hablar hoy es: mi esposo no comparte mi fe. ¿Qué ocurre en aquellos hogares donde la esposa es creyente, pero el esposo no? Entonces, bueno, aquí están con nosotros Carlos y Norita para hablar un poco de su experiencia y de el poder de la oración para cambiar vidas. A ver, Carlos, Nora, ¿de dónde son ustedes? Compartan con nosotros un poco sobre ustedes. Bueno, muy contento de poder estar en este programa. Y bueno, mi nombre es Carlos Pérez. Yo soy de la ciudad de Oruro. De Oruro, Bolivia. Oruro, sí. Amén. Sí, entonces mi esposa se llama Nora Visa. Ella es de la ciudad de Potosí. ¿Sí? Qué bien, qué bueno. ¿Cuántos años llevan de unión? ¿Cuántos años llevan juntos? Nosotros llevamos juntos 27 años. 27 años de unión. 27 años. ¿Algunos hijos? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos 3 hijos. 3 hijos. Sí. Muy bien. Bueno, es un placer entonces que puedan estar junto a nosotros y que tengan entonces ese deseo de compartir su testimonio el día de hoy. Ahora, hermana Nora, así como muchas mujeres que ven este programa, usted una vez en unión con su esposo experimentó un despertamiento espiritual, un deseo de conocer al Señor, de seguirlo. Esa decisión de asistir a la iglesia, de tener una vida con el Señor, ¿fue aceptada fácilmente por su esposo, por la familia? ¿Qué ocurrió allí? Bueno, primeramente sí, no ha sido aceptado, ¿no? Pero mi despertar ha sido, digamos, de tantos años que había vivido en problemas, en muchas cosas que hay en este mundo, ¿no? Entonces yo ya estaba cansada y vivíamos en La Guardia, nos fuimos a Las Brechas a vivir. Empezó a trabajar mi esposo, luego justamente ahí trabajaba también el esposo de una hermana. Me habló de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces a mí me gustó y me invitó a la iglesia, ¿no? Qué bien. Entonces, las veces que había ido escuchando los mensajes, testimonios que había escuchado, entonces a mí me pareció bien. Yo dije, muchos años yo he estado así con problemas, ¿no? Esto no, yo voy a venir a la iglesia y yo sé que Dios va a cambiar también la vida de mi esposo, decía, ¿no? Qué bueno. Sí. Y él aceptó así nomás. ¿Cómo fue eso, hermano Carlos? Yo veo que usted se está riendo ahí calladito. Y ¿A usted le pareció una buena idea la de la hermana Nora? De que ella quería empezar a tener una relación con Dios. bueno, primeramente, no, o sea, como yo trabajaba, me tomó de sorpresa. Ya. Me tomó de sorpresa porque ella me dijo, no, Carlos, hoy es mi bautizo. ¿Sí? Entonces, wow, era como un balde de agua fría, ¿no? Para mí, porque, Claro. como dice mi esposa, tantos años habíamos estado juntos, pero siempre habíamos crecido en esa cultura que nuestros padres nos enseñaron. Claro. Y ahora, de momento a otro, que te diga, wow, o sea, se dio la vuelta, ¿no? Ha sido muy difícil porque el entorno que vivíamos, los compañeros de trabajo y todo, para mí muy difícil, ¿no? Era como una especie de presión para usted. Sí. Hermano Carlos, ¿le insistía a su esposa que la acompañara a la iglesia o que asistiera? Han sido muchas las veces, ¿no?, que ella quería llevarme, pero muchas veces
Le dije que sí, pero nunca lo cumplí, nunca. Entonces, a tal punto, mire que a veces yo me iba a jugar pelota, llegaba atrasado, entonces siempre había, digamos, alguna discusión, Claro. ¿sí? Entonces yo llegué a tal punto para que no haya ese disgusto entre mi esposa y mi persona, entonces le dije, está bien, vamos a ir a la iglesia y no hay problema, y me voy a bautizar más, ¿no? Pero mi intención mía no estaba, digamos, en querer buscar a Dios. Solamente yo lo hacía por complacerla a mi Por esposa. complacer a Norita. ¿Y cómo se sentía usted, hermana Nora, en estar insistiéndole a su esposo? ¿Era algo fácil? La verdad, no. Y cuando él empezó a decir, ahora sí quiero ir, voy a ir para parar las peleas, ¿se sintió mejor usted en ese momento? Sí, yo me sentí, sí, mejor. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? No, entonces yo duré un año, o sea, yendo a la iglesia y todo, ¿no? Pero mi interés no era poder aprender. Pero Claro. bueno, tantas ocasiones que yo estaba escuchando mensajes y todo, bueno, en ese año quedó algo pues acá en mi corazón grabado, ¿no? Dejé la iglesia, volví Claro. a apartarme nuevamente. Pero en el recorrido de mi vida, muchas veces las cosas malas que uno hace, con lo que durante ese año tú has podido experimentar cosas de la Biblia, entonces hay algo en tu conciencia que te frena, ¿no? Eso no está bien. Claro. Entonces, y así sucesivamente, o sea, ha sido muy difícil para mí, ¿no? Pero sí hubo un cambio, pero leve, no tanto. Muy ¿no? leve. Sí. Hermana Nora, cuando su esposo después le dice, ya he asistido a la iglesia este año, y empieza poco a poco a retornar a su vida pasada, ¿cómo se sintió usted en ese momento? No tan bien, ¿no? Porque otra vez estaba, ¿no? En el mundo y otra vez estos problemas, decía, ¿no? Pero no estaba, digamos, tan... no me sentía bien. Claro. Uh-huh. Pero esta vez, entonces, ¿qué hiciste? ¿Seguiste insistiendo o qué decidiste hacer? Bueno, a tanta insistencia, tanto insistir, ya mis hijos eran ya, digamos, jovencitos ya, ¿no? Entonces yo dije, tanto le insistía a él, le decía, vamos a la iglesia o leamos la Biblia. Entonces él se ponía más terco, como se ponía también así más caprichoso. Entonces yo dije, voy a mejor orar. Me puse a orar. Esta vez ya dije mis oraciones, Señor, solamente tú puedes cambiarlo, porque yo soy persona pecadora, yo nunca voy a poder cambiarle. Entonces yo dije al Señor que Él podía cambiarle. Yo tenía esa confianza en Dios de que Él Amén. Podía cambiarle. Amén. Entonces tu estrategia esta vez cambió. Amén, Dice, hermana. mi brazo es débil, mis palabras son débiles, Ajá. pero Dios es todopoderoso. Y decidiste entonces invertir tiempo en ayuno, en oración por tu esposo. Amén, hermana, en ayuno, en oración. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Contestó Dios tus oraciones? Dios contestó mis oraciones. Para mí era una alegría, ¿no? Cuando un día me dice mi esposo que quería ir a la iglesia, a pesar que en ese momento yo no lo había creído, ¿no? Bueno, dije, como esos días estaba tan resfriada, yo dije, no voy a ir yo. Tú anda, le dije, ¿no? Entonces él fue con mis hijos. Y a pesar de todo eso estaba, ¿no? También yo orando ahí en mi casa por mi esposo. Amén. Que no vaya a otro lado, sino a tu casa de oración. Entonces llegó y le pregunté a mis hijos y sí, habían ido a la iglesia. Era una alegría para mí, de verdad, qué bien, sí. Qué bien. Ver ahora el Señor actuando. El Señor actuando ahí. Y dije, gracias, Señor. Qué bueno. Entonces, Dios hermano estaba. Carlos, ¿se acuerda usted de ese día? Sí. Qué bien. Y querido hermano, ¿cómo entonces el Señor ahora toca tu corazón?
Bueno, como... Esta vez de verdad, digamos. Sí, o sea, como ya ese año estuve en la iglesia, me aparté y siempre había, digamos, una lucha constante acá en mi interior, ¿no? Entonces, y también, o sea, como trabajaba en una empresa, mi puesto era en compras y adquisiciones, había bastante dinero, entonces fácilmente te puedes ir más al mundo, ¿no? Claro. Pero esta vez algo en mí despertó en mi interior, que yo ya quería dejar esa vida, o sea, ya me había cansado y dije, tengo que buscar a Dios. Pero esta vez le dije a mi esposa, sí, vamos a ir ahora a la iglesia. ¿Te creyó? Mi esposa no, porque ya bastantes veces le había mentido, pero algunas ocasiones fuimos, algunas, ¿no? Pero llegamos a la puerta de la iglesia y miramos adentro, no, el próximo. Y así íbamos esquivándolo. Pero un día llegó, ¿no? O sea, donde yo sí me armé de valor y le dije a mi esposa y no me creyó. Pero entonces agarré a uno de mis hijos y nos fuimos, pero nos fuimos más lejos de donde vivíamos. Claro. Porque la gente alrededor donde yo vivía me conocía y por ahí me iban a decir, ¿qué hace este en la iglesia? Claro. ¿No? Entonces, ahí es donde despertó, ¿no? Entonces, sí decidí esta vez seguir a Dios y bueno, y es ahí donde entramos todos a las aguas bautismales, mi esposa nuevamente, mis 2 hijos, y tengo un hijo que tiene 15 años, que todavía no, pero estamos trabajando en ello. Pero bueno, a raíz de ahí, o sea, mi vida avanza, ¿no? Claro. De ir a la iglesia, pero faltaba algún complemento, algo faltaba, ¿no? Pero así transcurría el tiempo. Pero algo pasó con mi madre, se enfermó, ella radica en Oruro, entonces yo tenía que trasladarme de acá hasta allá. O sea, como hermanos nos turnamos, una semana la cuidaba una de mis hermanas, después yo no. Pero a tal punto que ella llegó a ser desahuciada por los médicos, ¿ya? Ella, un 90% que iba a poder salir en cirugía y un 10%, o sea, con eso, ¿qué te dicen? O sea, no vas a asistir. Pero es ahí donde ese problema tan duro, o sea, de tener un ser muy querido bien enferma. Entonces ¿no? Yo fui allá y como hijo no tenía apetito, no tenía sueño. A las 2 de la mañana yo doblando rodillas en el patio de la casa de mi madre. A pesar, era como en estos meses frío, claro. Y allá es bastante frío. Entonces no me importaba eso. O sea, ahí sí oraba las oraciones, pero... Reales. Ahí pudiste experimentar entonces a Dios cara a cara, una relación personal con Él. Sí, entonces ahí me ponía a ayunar todo. Pero los resultados a todo esto, hermana, o sea, los doctores nos dijeron a toda la familia, ¿no? Tiene 3 meses de vida tu madre que tiene, entonces denle calidad de vida. Si quiere comer algo, denlo. Si quiere vestir algo, vístanlo. Pero de 3 meses no pasa. Pero bueno, la tristeza era eso, ¿no? Entonces, hermana, llegaron los 3 meses. Pasaron hasta el día de hoy. Amén. Mi madre sigue viva. ¿Cuántos años ya han pasado? Han debido pasar como unos 8 años. Imagínese, gloria al Señor, ¿no? Sí. Entonces, mire, y yo me preguntaba, ¿no? Dije, yo vi la mano del Señor acá, que obró en mi madre. O sea, los doctores pueden ser técnicos, estudiados, todo, pero ¿quién tiene la última palabra? La última palabra. Es Dios. Amén. Entonces, ahí es donde yo empiezo con más fuerza y en la actualidad estamos. Y ahí entonces tienes ese encuentro personal con Dios. Sí, hermano. Hoy en día, hermano Carlos y Norita, Nora, ya no solamente tu esposo va a la iglesia, ahora él lleva otros a la iglesia. Amén. ¿Ah? ¿Qué te parece, Norita? Es líder también de congregación, se le ve con los jóvenes, es una persona muy activa, anima a los hermanos, ha sido director de congregación. ¿Qué tienes hoy que decir a esas hermanas, a esas mujeres que están viendo el programa y que dicen, ¿será posible que como Dios escuchó las oraciones de Nora, puedan escuchar mi oración? ¿Qué dices a esas mujeres que creen que todo está perdido? Bueno, yo les puedo decir a aquellas mujeres que tal vez
están pasando lo mismo que yo pasé. Les puedo decir que no se cansen en orar por sus esposos, porque solamente con Dios se puede todo, pero yo les puedo decir, no se cansen, con Dios se puede todo. Amén, amén. Hermano Carlos, ¿usted qué puede decir a esas mujeres que de repente dicen, será, no será? O a esos caballeros también que tienen esposas que oran por ellos. Bueno, así como mi esposa dijo, ¿no? Entonces la oración tiene mucho poder, que las esposas puedan seguir orando, o sea, ya que las esposas le hablan a sus esposos y ellas humanamente no pueden, entonces pues ellas que le hablen a Jesús acerca de su esposo. Entonces Jesús va a ser el que los va a cambiar, o puede ser viceversa, ¿no? Tanto el hombre. A veces el compañero, sí, ¿no? Y también se me venía algo a la mente, ¿no? Entonces muchas veces las esposas, así como empezó mi esposa, muchos se abocan a las cosas de la iglesia, claro, y dejan medio que desatendido a sus al hombre. esposos. Sí, ¿no? Entonces ahí el hombre se siente un poco muy incómodo y todo eso, ¿no? Entonces que no suceda, que siempre haya el diálogo y que no todo está perdido, ¿sí? Amén. Entonces que la esposa pueda seguir Adelante. luchando. Bueno, ¿qué les parece si hacemos un corte? Aquí vamos a escuchar un hermoso mensaje musical para este momento. Y luego vamos a regresar aquí en Vasijas de Honra con la gran pregunta que se hacen las hermanas. ¿Qué puedo hacer cuando mi esposo no comparte mi fe? Al regreso aquí en Vasijas de Honra. Bien, hemos llegado entonces a nuestro segmento donde vamos a hablar sobre qué hacer cuando nuestro esposo no comparte nuestra fe. Como ven, este segmento es un poco diferente a lo que hacemos cada programa, pero lo cierto es que esa es la gran pregunta que llegan de la audiencia, ¿verdad? De nuestras vasijas. ¿Qué hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿O qué no puedo hacer? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco una dinámica que nos lleve a la reflexión y también ver qué es aquello que la Biblia recomienda a aquellas mujeres quienes son creyentes y que quieren entonces que sus esposos lleguen también al conocimiento de la gracia de Dios. ¿Sí? Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces, la primera parte que quiero en este momento resaltar es ver algunos de los errores comunes que cometemos como mujeres, que si bien tenemos toda la mejor intención de tratar
de llevar la palabra de Dios a nuestros esposos o de verlos cambiados. Sin embargo, a veces, en vez de ser manos ayudadoras a la obra de Dios, a veces hacemos más bien que nuestros esposos se hagan un poco más reacios, más tercos en su decisión, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son algunos de esos errores? 1. A veces ponemos mucha presión para que nuestro esposo vaya a la iglesia, para que nuestro esposo vaya a un templo, y no ponemos el mismo énfasis a que nuestro esposo conozca a Cristo. Y eso precisamente hace lo que comentaba el hermano Carlos. Hermano Carlos, usted fue al templo, Sí. fue a la iglesia, pero ¿estaba yendo a Cristo? Realmente no. Primeramente no. Solamente Ok. por complacer a mi esposa, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que es bastante común. Y vamos a ver entonces la misma reacción que decía Nora. Al principio, ¿cómo te sentías? Feliz, ¿verdad? Sí. Feliz, contenta. Contenta. Pero ya después cuando viste que tu esposo solamente había ido nada más a un templo, pero que no había conocido a Cristo, que su corazón no estaba allí, esa alegría, ¿cómo se tornó? Se tornó en qué? En tristeza, ¿verdad? Exacto. Y eso es algo que es muy, pero muy común. Sí. Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos ese caso. Tenemos otro caso. Tarde o temprano, digamos, el esposo va, como no ha pasado por un proceso de conversión y de conocimiento de Cristo, una experiencia personal, tarde o temprano él va a decir, ya no quiero ir más a tu templo, a tu iglesia, a tu congregación, no me molestes más. Ahora quiero vivir mi vida. Muy bien. Otra de los errores, digamos, comunes que cometemos es ver todas las faltas de nuestro marido mundano. Ahora, el mismo esposo, el mismo compañero que hemos tenido por muchos años a nuestro lado, ahora que conocemos el Evangelio, empezamos a verle todas las faltas posibles. ¿Cierto o falso? Sí. Sí, hermano. Es cierto. Es cierto. Y entonces, y no solamente que le vemos todas las faltas, ahora también nos queremos a veces convertir en la conciencia del esposo. No debes hacer eso. No hagas esto. Mira, Dios te va a castigar porque mira eso. Tú no escuchas a Dios. ¿Cierto o falso, hermano Sí, Carlos? Sí, cierto, hermano. Ahora, ¿eso ayuda realmente al esposo? Y la esposa todo el tiempo le esté diciendo, y tú. ¿Eso ayuda al esposo? Yo creo que no. ¿Cómo lo vuelve al esposo? Es que te estén repitiendo lo mismo. O sea, es como si te estuviera volviendo caprichoso o algo así, ¿no? Lo hace más terco. Sí. A veces hasta nada más que para molestar más. Sí. Es así. Y viene precisamente la frustración en Sí. muchas de las parejas. Otra de los errores comunes es que como ahora yo pertenezco a una congregación, entonces hago de la congregación mi nueva familia. Y entonces ocurre lo que estabas compartiendo, hermano Carlos, que la esposa se refugia en la iglesia y deja de lado a su esposo. Sí, no, eso como yo lo había vivido, ¿no? Muchas veces la esposa está más abocado, digamos, ¿no? Como usted dice, se refugia más en las cosas de la iglesia. Y reuniones, Sí. actividades y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, entonces deja desatendido también el lado, ¿no? Del esposo. Del esposo. Sí, entonces... Y el esposo a veces siente no que ella está aprendiendo o haciendo algo bueno en la iglesia, a veces siente que la rival es la iglesia. Sí. Sí. Como que la iglesia ahora ha ocupado el lugar que a él le corresponde. Sí, ¿no? Bueno, ese es otro error común. Bueno, otro error. Sabe que en este caso también he conocido, por ejemplo, algunas hermanas que dicen, mi esposo no guarda el día de reposo y entonces yo me voy desde la mañana hasta la noche a la iglesia y ¿qué haga mi esposo? No sé, porque yo no voy a pasar ese día con ese mundano. Y curiosamente, algunas de esas mismas esposas
están dando estudios bíblicos a personas fuera a otros vecinos, a amigos, a personas en el mercado, a desconocidos, pero dejan en casa al mundano que tiene. ¿Cómo ve eso, hermana Nora? ¿Cuál es el primer campo misionero de la esposa? Bueno, yo creo que no es tan bueno de que mi esposo esté en casa y yo salga, a dar estudio. Siempre a mí, siempre me gustaba, que mi esposo, mis hijos estemos juntos y salgamos, a visitar a las personas. Yo creo que no estaría bueno, Claro. Por ejemplo, esas damas que dan estudios fuera, pero al esposo no lo dejan porque dicen, no, él no entiende, él no quiere nada con el Señor, él no me escucha, y lo deja desatendido en casa mientras ella hace la obra misionera. ¿No forma parte de la obra misionera de una esposa creyente el tratar de ser una mejor esposa con su esposo? ¿Qué dice usted? ¿O no? Sí, yo creo que lo primero está en el hogar, Amén. El hogar, entonces allá tiene que estar todo bien para luego poder salir afuera, Poder dar estudios, porque si no está bien en casa, ¿qué logros vas a tener allá afuera? Allá afuera, sí. Exactamente, ese es un punto. Pero sin embargo, a veces caemos en ese tipo de actitudes y nos frustramos porque, claro, los resultados no dan como nosotros estamos esperando, ¿verdad? Sí. Y otro de los puntos es otro de los errores comunes es tratar de aplicar reformas en casa, porque la nueva luz que he aprendido, tanto en la palabra de Dios o en mi congregación, y tratar de imponer esa reforma sin una previa conversación o tratar de por lo menos guiar al esposo y a la familia en esos cambios. Entonces, eso va a crear un conflicto necesariamente dentro del hogar. Sí. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que puede hacer una esposa? No la hermana Kerry, no el hermano Carlos y no la hermana Norita. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para eso entonces voy a invitar a que vayamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Pedro habla sobre este punto, de cómo las esposas pueden ganar a sus esposos incrédulos. Y él da algunas pautas a seguir, algunos consejos a seguir, para así poder llevar esa alma a los pies, no de la iglesia, a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 3? Leo así, comenzando desde el versículo 1. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces imagínense, aquí que nos dice Pedro, tenemos que ganar a nuestro marido sermoneándolo. ¿O qué dice? Ganarlo sin la palabra. Y eso a veces es un desafío para muchas mujeres. Porque, claro, nuestro deseo de compartir con nuestro esposo lo que hemos aprendido, a veces utilizamos la palabra de Dios de una forma que más bien causa mayor separación entre ambos. Y hay otro punto acá. Ya que dice sin la palabra, entonces significa que no voy a estar sermoneando a mi esposo desde que se levanta hasta que se acuesta, o que les voy a estar sacando todas las faltas. En primer lugar, debemos reconocer que nuestro esposo, al igual que cada uno de nosotros, somos pecadores también, todos. Y que si Dios ha extendido la gracia a las esposas, primeramente, nosotros también hemos estado en la misma posición de nuestros esposos. Entonces no somos quien para apuntar o para sermonear. Ahora, ¿cuál es la actitud sabia que dice Pedro?
Gánalo sin la palabra, gánalo a través de tu conducta. Es decir, de las acciones del día a día. Es eso lo que muestra realmente qué es lo que hace Dios, qué es lo que ha hecho y qué es lo que está haciendo en tu vida, transformando tu vida. ¿Sabes? Una persona decía, de 100 personas, una leerá un libro o una leerá la Biblia. 99 va a leer tu vida. Y van a ver si realmente aquello que tú dices es cierto. Hermano Carlos, ¿necesita un esposo un tiempo para ver si realmente es serio el cambio que ve su esposa? ¿Cómo un esposo se da cuenta, ok, esto es real? Sí, ¿no? O sea, la diferencia que podemos notar, pues no, porque siempre estamos juntos ambos, pero siempre hay algo distinto, un cambio, ¿no? Claro. Y el esposo se pregunta qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, ¿qué sería deseable, por ejemplo, en el trato? Aquí dice Pedro que debería ser una conducta respetuosa, y en eso nuevamente el hecho de que haya respeto es que yo no soy la conciencia acusadora de mi esposo o le saco todos sus defectos, porque forma parte del respeto que siento hacia él. Pero también sería deseable entonces que en esa conducta, es decir, voy a ponerlo de esta forma. Supongamos la hermana Norita le dice, amor, esposo mío, he conocido al Señor, pero pelean todos los días como dos gallitos. ¿Usted va a creer que el Señor está tocando el corazón de su esposa? No. ¿O va a creer que otro está tocando el corazón? Que uno recuerde. Sí, ¿no? Entonces, si tendría que haber un cambio, tendría que ser rotundo, pues, ¿no? Y no esas peleas, ¿no? Claro, y debe comenzar en casa. Sí. En el trato con el esposo. Por ejemplo, ¿cómo ahora yo veo a mi esposo? Hay esposas que dicen, ay, es que él es así, él es un vicioso, es un tal, y muchas otras cosas, barriga verde, también es, ¿verdad? Sí, ¿no? No vale la pena ni siquiera pasar el tiempo con él. Pero es allí precisamente cuando más tiempo él necesita que su esposa pase junto con él, mostrándole el amor de Cristo a él. ¿Es fácil ser paciente, hermana Nora, cuando a veces el esposo no está de acuerdo? No es tan fácil. Pero, ¿qué demanda de una mujer para mostrar esa paciencia? ¿Cómo podemos obtener esa paciencia? Solamente pedir de Dios, ¿no? Que me dé, digamos, esa paciencia para poder tratarle, ¿no? De buena manera a mi esposo. Aun cuando no esté totalmente de acuerdo con usted. Sí. En el caso de que ustedes ya no, o sea, al principio caminaban desigual, digamos, ¿no? Sí. ¿Pero usted consideraba a su esposo menos esposo por eso? ¿O al contrario, veía que él más la necesitaba? Sí. Que él más te necesitaba. Sí. Uh-huh. Y eso, ¿cómo le habló a usted a su corazón? Cuando usted vio que su esposa más estaba a su lado, más lo acompañaba. ¿Eso movió también su corazón? Sí, eso ayuda bastante en un esposo, bastante, ¿no? Porque también te anima a que tú puedas seguir. Si ella está así, yo cómo puedo quedar atrás con las cosas. Entonces, sí tengo que ir también por el mismo rumbo, cambiar y poder llevar en armonía las cosas. En armonía. Sí. Y ver en ella entonces que lo que ella está haciendo es para, no solamente para ella, sino también para el beneficio de su propia persona y de su familia. ¿Sabe que en ese sentido, Proverbios 31 nos habla de ese carácter de una mujer que está llena de la fortaleza del Espíritu de Dios? Y parte de expresa cómo es esa relación de esa mujer hacia su esposo. Y por eso quiero leer rápidamente Proverbios 31 y voy a ir a los versículos 11 y 12. Dice así:
el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Ese es el carácter de una mujer que ahora está llena del Espíritu de Dios. Ella desea lo mejor para su esposo, no para cambiar ella a su esposo, sino para ser un instrumento de bendición para su esposo. Y para hacerle bien, no solamente desearle el bien, hacerle bien todos los días de su vida. Eso es solamente posible con Dios. Amén. Y es allí cuando el esposo se va a dar cuenta, esa mujer que tengo al lado, lo que Dios ha hecho en el carácter de mi esposa, ahora me llena de ganancia. No vamos a faltar nada en mi hogar. Hay más armonía, hay más amor, hay más comprensión. Ay, de repente tengo que ser más cuidadoso, ¿no? Ella se está portando muy bien estos días conmigo. o es más consciente en el uso de los recursos que llevo a la casa. Se preocupa también más de mis hijos. Ese tipo de detalles se empieza a ver ese compañero, ¿cierto? Sí, sí. Empieza a ver el evangelio en acción. Así es. Muy bien. Ahora, esta mujer virtuosa contrasta con aquella mujer que de tanta insistencia y de tanta pelea se vuelve. Hay otro proverbio, en Proverbios 19, que dice que la mujer es como una gotera continua. Usted se puede imaginar, hermano Carlos o Norita, ¿usted ha estado con una gotera cayéndole en la cabeza? ¿Cómo se siente cuando está lloviendo y hay una gotera en la casa? Plic, plic. ¿Cómo se siente eso? Uno quiere tapar esa gotera, no rápido, porque molesta. La Biblia dice, las contiendas, la insistencia, la mujer rencillosa es esa gotera que al contrario no mueve el corazón del esposo a bien, sino que más bien cansa o lo pone más duro. Entonces, pensemos en eso. ¿Cómo está mi relación hacia mi esposo? ¿Cómo veo a mi esposo ahora que he conocido el Evangelio? Lo veo como un hombre que necesita más de mí, de mi servicio, de mi cuidado, de mi atención, de mi amor, para que Él a través de mi amor, de mi atención, de mi cuidado, pueda ver el amor y el cuidado de Cristo. Eso es importante. ¿Sí? Y finalmente vamos a leer la última parte de Primera de Pedro 3. Y vamos entonces de vuelta a este pasaje. Dice así. Entonces, nuestra conducta es lo que va a hablar para poder llevar a los pies del Señor a nuestros esposos. Pero seguimos en el texto de Primera de Pedro 3. Dice, versículo 3 en adelante. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro, o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Algunas de nosotras nos acomodamos muy bien para ir a la iglesia, Sí. nuestra mejor gala, pero ¿y cómo está ese espíritu afable? ¿Cómo está eso? ¿Está hablando nuestro espíritu a nuestros esposos? ¿Les está diciendo, sí, pase lo que pase, voy a estar contigo? Sí, te quiero. Sí, quiero que veas que Dios es real en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo que, por supuesto, esto no da respuesta a todas quizás las interrogantes o a todos los casos en particular que puedan estar pasando las damas, pero sí nos dan líneas generales de acción y que nosotras podemos fiar y poner en práctica y ver entonces la mano de Dios moviéndose en la vida de nuestros esposos. Hay un punto final que quisiéramos también resaltar. Hermano Carlos, hermana Nora,
Hay veces que, por supuesto, cuando el esposo no cree todavía, cuando el esposo apenas está comenzando a saber de las escrituras y todo esto, y el cambio pues no es total. Hay veces que las esposas pues no quieren hacer cosas que los esposos deseen, ¿verdad? Porque piensan que eso está mal. Ahora, ¿cómo puede una esposa hacerle entender a su esposo que el hecho de que ella diga no a algo no es porque no lo quiera o porque lo juzgue, sino porque afecta sus principios? ¿Cómo puede hacerlo eso la esposa? Puede decirle, no, ¿cuál es la mejor forma? ¿Qué cree usted, hermano? La mejor forma es tratar de poder comprenderla, ¿no? O sea, tratar de que el hombre también pueda dar de su parte, porque si llegamos a ser extremistas no sería bien, ¿no? Entonces tratar siempre de poder coadyuvar ambos. Claro. Y yo creo que se puede llegar a un acuerdo a un acuerdo entre ambos. Sí. Sí, porque hay situaciones, por ejemplo, en que, vamos a suponer, de repente el esposo le gusta ir a jugar pelota, a ustedes se les gustaba ir a jugar pelota con sus amigos, y de repente antes su esposa le hacía barra, ¿no? También, meta más el gol. Es así. Pero de repente ahora ella dice, no me gustaría ir tanto a ese ambiente porque va a haber bebida, va a haber otra cosa que no me hace sentir bien. ¿Cómo entonces puede una esposa hacerle ver a su esposo que ella no es porque no lo quiera él, pero por cierto ambiente? ¿Cómo puede una esposa ayudarlo? En ese caso, yo creo que el tacto, bien como usted dice, es importante. A veces la forma en la cual nosotros queremos dar a entender o a conocer nuestra posición puede mucho, ¿no? Si vamos y le decimos, no, yo no ando contigo, esa cuerda de amigotes tuyos, ¿qué va a pasar con el esposo? Revela, pues. Claro, ¿qué va a decir? Pues me voy con los amigotes y te dejo a ti, ¿no? Pero si la esposa es sabia y Dios puede darnos la sabiduría y las palabras para poder hacer entender a nuestros esposos o quizás planear otras actividades con el esposo, no abandonarlo, sino planear otras actividades que es más, que su esposo encuentre más deleite en pasar tiempo con usted y con su familia que pasar tiempo en otras cosas. Norita, tú decías que siempre procurabas que la familia esté junta. Sí. Te abocabas a eso. ¿Crees que eso te ayudó a tratar de crear un entorno familiar donde tu esposo, tus hijos, contigo compartieran? Sí, la verdad, eso sí. Siempre a mí me gustaba, ¿no? Y desde un principio siempre he pedido, ¿no?, a Dios que eso pasara, ¿no? Claro. Y eso fue y es muy bonito eso. Qué bueno. Y hasta ahora tienen esa relación de familia donde ustedes están juntos, salen juntos, comen. O sea, te has preocupado en crear un ambiente bonito en la casa. Sí, amén, hermano. Y eso ayuda, no solamente al esposo, también a tus hijos. A mis hijos también. Entonces, ¿puede eso, el tratar de crear un ambiente distinto en casa con tu esposo, ayudar también a otras mujeres? Sí, hermana. Sí. Muy bien. Bueno, para finalizar, quiero hablar de otro punto que también a veces se me pregunta. Hay algunas hermanas que dicen, hermana, mi esposo no es creyente, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar a mi esposo de lado? ¿Debería buscarme un creyente? ¿Es eso así? No. ¿Ah? No, Señor. Sí. ¿Sabe qué? Dios no va a romper el pacto. Dios respeta el pacto que ustedes han hecho como pareja, como matrimonio. Lo que sí te pide ahora es, ok, ahora sé mi instrumento y deja entonces que yo obre. Entonces, mucho cuidadito a veces con esos pensamientos también, de decir, no, este hombre no tiene remedio. Dios todo puede,
¿verdad? Tal como lo hemos visto, y Dios puede transformar corazones. Lo que tenemos que hacer es que antes de pedirle la transformación del corazón de mi esposo, pidamos entonces: Dios, transforma mi corazón primero como esposa. Ayúdame a ser una mejor esposa. Ayúdame a ser una mejor madre. Ayúdame a ser una mejor ayudadora para él, para mis hijos. Para que entonces, a través de mis acciones diarias, a través de mi preocupación por él, de mis oraciones con él pueda ver ese cambio en mí y pueda verte a ti. El cambio para el esposo no comienza con el esposo, comienza aquí, con la esposa. ¿Verdad que sí? ¿Estás dispuesta a que Dios haga ese cambio en ti para que luego Él pueda usarte como instrumento para llevar a fe a tu esposo? Bueno, imagínense, hemos casi llegado al fin ya de nuestro programa. Esperamos realmente que este programa haya sido de bendición para muchos. Les quiero dar la palabra final a Carlos, a Nora, que quieren finalmente compartir con nuestra audiencia. Pues lo que yo les diría es que sigamos luchando Amén. En oración, ¿no? Más que todo, como usted acaba de decir, o sea, la mujer es la columna vertebral en el hogar. Entonces, el esposo va a ir lo que más o menos haga la esposa, y ahí se va a ir acomodando y vamos a salir muy felices toda la familia. Amén. Y realmente sigamos orando, ¿no? Tanto las esposas, los esposos. Entonces son ellos los jefes del hogar, y así vamos a tener hogares muy felices. Amén. Sí. Hermana Nora. Bueno, lo importante, como decía hace rato, hermana, es muy importante de que la esposa no solamente insistiera, ¿no?, al esposo, sino también uno pida a Dios de que ella pueda cambiar su vida y atenderle de buena manera a su esposo, ¿no? Eso yo les podría decir. Para que entonces él pueda ver ese cambio diario. Cambio. Amén. Que no sea una cosa en la iglesia y otra en el hogar. Amén. Muy bien, esperamos entonces, queridas amigas, que este programa haya sido de ayuda. ¿Tienes pedidos de oración por tu esposo, por tu familia? Podemos interceder por ustedes. Así que puedes enviarlos al más 591-678-83255. ¿Quieres hablar más sobre este tema? Puedes también escribir el mismo número que ves en tus pantallas y comunicarte con nosotros, pertenecer al grupo de vasijas y así también ver cómo Dios puede obrar milagros, no solamente en tu vida, también en la vida de tu pareja. Amén. Amén. Bueno, que Dios me las bendiga. Sigamos en la lucha, sigamos adelante, oremos sin cesar, que Dios todo lo puede. Dios me las bendiga y recuerda, eres una vasija de honra llamada para ser coheredera de gracia divina.